Pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a vuestro centro espírita de confianza. Antes de comenzar lo que es el meollo de toda la conferencia, os voy a contar algo. Como sabéis, en estos meses en los que todos hemos estado dentro de esta prueba que estamos intentando superar, desde esta casa espírita hemos seguido grabando las conferencias, siempre siguiendo las medidas sanitarias. Siempre hemos intentado llegar a cada uno de vosotros, para no romper ese hilo que durante tantos años hemos estado hilando y del que tanto hemos aprendido mutuamente. Dar una conferencia mensual, siendo sincero, dándose cuenta cada uno que trabajamos, que llevamos una casa y que tenemos nuestras obligaciones diarias, puede resultar en cierto, pensándolo bien, agotador. Pero luego leemos vuestros comentarios. La mayor parte de ellos buenos, algunos, discutibles. Y aunque no les deis importancia a esas pequeñas líneas que nos dediquéis, para nosotros es una prueba que ratifica que mal del todo no lo estamos haciendo. De tal forma que intentamos seguir transmitiéndoos lo que es parte de nuestra realidad. Siempre he abogado por la pluralidad de las diferentes formas de pensar, tanto en economía, política, sociología y sobre todo en todo lo referente al mundo espiritual. La riqueza de la sociedad se mide por la capacidad de coexionar diferentes puntos de vista. Y eso es una de las cosas que más me atrae del espiritismo. Al menos de forma general, cada uno tiene su forma de pensar y eso siempre enriquece. Habrá cosas que nos interesen, otras cosas que no, pero aprenderemos confrontándolas con nuestros pareceres. Obtendremos de esta forma una idea personal, una forma de entender el mundo individual de cada uno de nosotros. Las barreras mentales están para ser destruidas a pico y pala. La estrechez de miras debe ser concebida como algo del pasado, algo obsoleto. Abramos la mente a todo aquello que nos interese. Todo suma y apenas nada resta, independientemente de lo que pueda opinar nuestro alrededor. No sé si os suena el nombre de Nicolás Copérnico, seguro que sí. Pues bien, este señor fue un astrónomo polaco que se hizo famoso por lo que es la teoría heliocéntrica. ¿Qué quiere decir esta teoría? Bueno, pues que el Sol es el centro de nuestra galaxia y alrededor se encuentran los planetas. De igual forma que el planeta Tierra gira alrededor de su propio eje aproximadamente cada 24 años. Muy bien, pues este hombre, ese astrónomo polaco, Nicolás, defendió esta teoría. No fue el primero. Anteriormente, todas las personas que pensaban como él habían sido injuriadas, castigadas, incluso condenadas al ostracismo. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Pues que nadie os diga jamás qué es lo que tenéis o no tenéis que pensar. Nadie tiene la verdad absoluta de ninguno de los temas a tratar. Muchas veces escuchamos, analistas de cualquier índole, personas con cierta reputación, o hombres y mujeres con determinada edad, y solo por tener determinada edad o determinado conocimiento parece que tienen la verdad absoluta de todo. A veces puede ser, pero la mayor parte de las veces no. No nos acomodemos con lo que nos digan. Todos tenemos las herramientas necesarias para pensar por nosotros mismos, partiendo, cómo no, de la pluralidad de las diferentes formas de entender el mundo, siempre con grandes dosis de respeto y de empatía. Si algo me ha enseñado estos años en los que me subo aquí ante vosotros para compartir mi particular forma de entender el mundo y todo lo que nos rodea, es que nunca se puede contentar a todo el mundo. Ni se puede ni se debe. Habrá cosas con las que estéis de acuerdo, cosas con las que no. De hecho, si alguien cuando termina la conferencia se me acerca y me dice me ha interesado y he entendido y estoy de acuerdo todo lo que me has comentado, pues obviamente tenderá a pensar que alguna siesta se habrá echado, cosa totalmente normal, pero las cosas son así. Por todo ello,
Por todo ello, no temáis a mostrar vuestras inquietudes, vuestras formas de entender la vida, vuestras formas de relacionaros con vuestro alrededor. Recordar que uno de los porqués de la reencarnación es nuestra propia evolución. Aprender de lo que nos rodea, consiguiendo de esta forma ser mejores personas. Aquí todos estamos para aprender. Yo, por ejemplo, soy terapeuta ocupacional. Y en ocasiones pues tengo pacientes que presentan pues dificultades en el aprendizaje, dificultades de memoria, de atención, de resolución de conflictos. Y es frecuente que les mande problemas matemáticos. Normalmente siempre hay algún paciente que me dice, bueno, a mí eso de los problemas matemáticos no me gustan, así que no les voy a hacer. Les miro y les pregunto, ¿cómo se te da hacer una tortilla de patata? Anda, pues se me da muy bien, me suelen decir, pues es que llevo toda la vida haciéndola, pues claro, ¿cómo se me va a dar mal? Digo, mira, pues vamos a hacer un trato. Tú me enseñas a hacer la tortilla de patata y yo te enseño con los problemas de matemáticas. Funciona siempre. Por ello digo que todos tenemos cosas que aprender. Algunos se nos darán bien unas, a otros otras. Lo importante es que aprendamos los unos de los otros y disfrutemos de dicho aprendizaje. Precisamente por todos esos motivos, ahora sí que sí, os doy la bienvenida a nuestro centro espírita, donde como cualquier familia tenemos días buenos y días malos, pero siempre tenemos muy presente el motivo por el que estamos aquí e intentamos llevarlo a cabo de la mejor forma posible. Recordar que a través de nuestra web espiritasmadrid.com podéis ponernos en contacto con nosotros por si tenéis alguna duda, sugerencia, lo que queráis, intentaremos contestaros. A lo largo de estos meses de confinamiento, a nivel personal, siempre que he estado aquí ante vosotros, he intentado responderos a todas esas preguntas que nos surgen la primera vez que conocemos esto tan raro del espiritismo, ¿no? A todos nos ha pasado, todos hemos acudido por primera vez a un centro espírita o hemos tenido conversaciones sobre estos temas y nos han surgido múltiples dudas. Es lo normal. Son dudas que también les ha surgido, pues no sé, a mi madre, a mi tía Juani o a mi amigo David. Es lo habitual. Lo normal siempre es replantearse conceptos que quizá hasta ese momento nunca habíamos sido conscientes de su existencia. No nos engañemos, el espiritismo resolverá las dudas de muchas personas. En cambio, para otras, pues no tendrá ningún sentido. No pasa nada. Siempre se aprende de todo. Siempre hay que conocer. Y si es de primera mano, pues mejor que mejor. Es por ese motivo por el que en este periodo en el que estamos viviendo, en el que estamos dando conferencias para mostrar nuestra realidad, me he basado en todas aquellas preguntas que nos soléis hacer habitualmente. Estos meses hemos hablado de la influencia de los espíritus en nuestro día a día. Hemos hablado de cómo podemos llegar a ser un buen médium y de cómo actuar en caso de ver un espíritu. Los que me conocéis ya sabéis que abogo por el espiritismo práctico. Las bases, la teoría, hay que conocerla, por supuesto, pero somos hombres y mujeres del siglo XXI, los cuales tenemos que replantearnos nuevamente gran parte de las preguntas efectuadas a mediados del siglo XIX, que es cuando surgió el espiritismo. El espiritismo está en continuo desarrollo y nosotros no nos podemos quedar a la zaga. Pues bien, una de las cuestiones que más nos preguntáis hace referencia a la posibilidad de hablar con los espíritus, el cómo mantener una conversación bidireccional con el mundo espiritual. Y por ello, permitidme que os muestre un pequeño esquema de los temas que tocaré a continuación para no perdernos y para tener una idea clara de todo lo que hablaremos. En un primer momento hablaremos acerca de los espíritus, qué son, qué no son, puesto que si queremos hablar con ellos, pues mínimamente tenemos que conocerlos. A continuación, seremos conscientes de hasta qué punto intervienen en nuestro día a día, en el mundo físico. Hablaremos sobre qué lugares es más factible entrar en comunicación con ellos, en una abadía o en un supermercado. Bueno, ya lo veremos.
También hablaremos de la naturaleza de las comunicaciones, puesto que en función de nuestros objetivos y en función de los espíritus a los que nos refiramos, pueden ser de uno o de otro lado. Hablaremos también de las evocaciones, de cómo empezar dichas comunicaciones. E iremos terminando con qué lenguaje podemos aplicar y qué preguntas realizamos y cuál es mejor obviar. Terminamos, como siempre, con unas conclusiones para empatizar todo lo dicho. Antes de comenzar, comentaros las fuentes bibliográficas del grosso de la conferencia. Sobre todo, hemos utilizado tanto el libro de los espíritus como el libro de los médiums, ya sabéis que son la base del espiritismo, escritos por Allan Kardec a mediados del siglo XIX y que forman la base de todo el conocimiento que manejamos de forma semanal en las casas espíritas. De igual forma me basaré en mi experiencia personal en lo que han sido ya casi 5 años que pertenezco a esta asociación, participando de forma semanal en las diferentes mesas mediúmnicas. Es cierto que todavía me queda mucho por aprender, por supuesto, pero por otra parte creo que os puedo aportar una opinión sincera y personal de muchos de los temas que tocamos de forma asidua en este centro. Así que sin más, comenzamos. El primer punto que creo que es importante tratar es el del concepto de espíritu, puesto que si pretendemos hablar con ellos, pues tendremos que conocerles un poco, me imagino. La causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en el desconocimiento de su verdadera naturaleza. Por lo general, tendemos a imaginar que los espíritus son seres apartes de la creación, y no es así. Muchas personas solo los conocen a través de la televisión, de la literatura, del cine, y son pocos los que intentan averiguar hasta qué punto estos medios de comunicación muestran una realidad factible. Sea cual sea la idea que tenemos sobre los espíritus, la creencia en ellos se basa necesariamente en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Así pues, podemos tomar como punto de partida la existencia, supervivencia e individualidad del alma, de la cual el espiritismo hace demostraciones patentes constantemente. Desde el momento que admitimos la existencia del alma y su individualidad dentro de la muerte, podemos admitir también dos afirmaciones importantes. Primero, que la naturaleza del alma es diferente a la del cuerpo, puesto que una vez que se separan, ambas tienen propiedades diferentes. Segunda afirmación, que el alma tiene conciencia de sí mismo, puesto que podemos atribuirla alegría, tristeza, etcétera, etcétera. Por ello, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que los espíritus serían las almas de los hombres despojados de su envoltura corporal. Dentro del amplio abanico de espíritus que existen y dentro de los que conocemos, puesto que hay muchos que aún no conocemos, existen espíritus de muy diversa índole, en función de la franja vibracional que presenten, en función del conocimiento. Vamos a ver como si fuera esto una pirámide. En la parte de arriba nos vamos a encontrar lo que llamamos los espíritus puros, que son aquellos, como bien su nombre indica, que han alcanzado la perfección. Su influencia por la materia es nula. Presentan una intelectualidad superior y una moral absoluta en relación con el resto de espíritus. En la franja media de la pirámide nos encontramos con espíritus que están ni son superiores ni son imperfectos. Hay un predominio del espíritu sobre la materia. Es cierto que algunos ya presentan bondad, sabiduría, e incluso algunos reúnen saber y cualidades morales. Aún no se encuentran totalmente desmaterializados, por lo que conservan todavía huellas de su existencia corporal, en forma de lenguaje, o que puede vislumbrarse a través de sus hábitos. En el último escalafón nos encontramos a los espíritus imperfectos. Se caracterizan básicamente por su ignorancia,
por su deseo de hacer el mal y por todas esas pasiones negativas que retardan su adelanto. Aún, obviamente, como supondréis, hay un predominio de la materia sobre el espíritu. Muchos de ellos tienen la intuición de que hay algo más por encima de ellos, aunque no logran descifrarlo por completo. En ocasiones no son esencialmente malos, sino que presentan un mayor grado de frivolidad, inconsecuencia o malicia. Cuando hablamos de estos temas, de espíritus buenos, malos, como se dice coloquialmente, muchas personas nos preguntan acerca del concepto del cielo y del infierno. ¿Qué opina el espiritismo del cielo y el infierno? Bueno, el cielo y el infierno son concepciones cristianas. El cielo y el infierno no dejan de ser representaciones categóricas. Vamos a ver un ejemplo. Un hombre, vamos a imaginar, un hombre que durante su vida ha llevado una existencia de excesos, adicciones, teniendo un comportamiento inapropiado tanto con su familia, con sus amigos. Según la concepción católica, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Eso es. Seguro que la mayor parte de vosotros habrá dicho que al infierno. Perfecto. No importa el cómo llamemos ese lugar. Lo importante es que sepamos el motivo, el porqué. Debemos saber que nada es para siempre, que los espíritus inferiores de baja vibración pueden vivir en las zonas que os estamos comentando, pero siempre de forma tradicional y de forma provisional, hasta que sean conscientes del porqué. Esto no es para siempre. Según la concepción cristiana, el infierno, digamos, que es un castigo que se nos da. Para el espiritismo, no. Para el espiritismo, para que lo entendamos, es como un centro de rehabilitación en los cuales tenemos que aprender de nuestros errores, ser conscientes de lo que hemos hecho mal, pedir perdón, pero no con la cabeza, no de palabra, sino pedir perdón con el corazón. Poco a poco, según hayamos subsanado esas heridas, iremos aumentando de vibración y poco a poco iremos yendo a otros sitios superiores. Por eso os digo, el hecho de estar en las umbralinas, en la oscuridad, es algo transitorio. Como síntesis, podemos decir que los espíritus no son buenos o malos per se, claro que no. Todos fuimos creados simples e ignorantes, y en función de nuestro comportamiento hemos tendido a ir por un camino o por otro. Pero siempre hay lugar a la mejora. Eso que lo tengamos en cuenta. Poco a poco vamos comprendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de espíritu. También es cierto que muchas veces aplicamos a este término una concepción subjetiva. Cada uno puede explicar qué es un espíritu a su forma, a su manera, y eso es perfecto. De igual forma, tenemos que tener conciencia del momento histórico en el que nos encontramos. Importante esto. Ya os he dicho que nuestro cometido a día de hoy es asentar las bases para poder ponernos en comunicación con el mundo espiritual. Para ello, debemos ser conscientes de una realidad. Y es que existe una interacción constante entre el mundo material y el mundo espiritual, entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Desde el espiritismo partimos también de la premisa de que estamos rodeados constantemente por espíritus, de tal forma que pueden ver lo que hacemos. Pero bueno, no os preocupéis, para ellos es algo habitual. Lo importante no es que vean lo que hacemos, sino que son conscientes de nuestros pensamientos, e incluso mucho antes de nosotros mismos. No nos olvidemos nuevamente que nuestro cometido en esta encarnación es la evolución. Por lo tanto, los espíritus nos observan, intentan guiarnos por el camino adecuado y nos hacen conscientes de las consecuencias de nuestra cotidianidad. Por otra parte, podemos afirmar categóricamente que los espíritus influyen en nuestro pensamiento,
y por ello en nuestras acciones, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. No sé si os ha pasado. Imaginaos, tenéis un problema que nunca se os había planteado y no sabéis cómo llegáis a la resolución de dicho problema. Algo que en un primer momento os parecía imposible. Esto obviamente puede ser debido a múltiples factores, pero no debemos desdeñar el hecho de que posiblemente desde el mundo espiritual nos hayan echado un cable. Claro que sí, para ayudar a sobreponernos a todos estos baches que en nuestro día a día nos vamos encontrando. Está claro que los espíritus de baja vibración nos van a incitar siempre con pensamientos del mismo calibre. Y esto en sí no es malo, supone una prueba constante. Debemos tomárnosla como una forma de trabajar esos aspectos que todavía nos cuestan un poco. Es por ello importante tener siempre presente que a veces nos surgen este tipo de pensamientos, pero no pasa nada. Los espíritus de baja vibración solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Si somos una persona que siempre estamos mosqueados, que siempre estamos criticando a todo el mundo, que siempre estamos así con cara de perro, ¿qué podemos decir? Pues obviamente los espíritus que nos rodean serán del mismo calibre y viceversa. Así que atentos, porque en cualquier momento nos podremos encontrar con situaciones que nos hagan dudar. Pero bueno, para eso estamos aquí, para mejorar. ¿Fallaremos? Por supuesto, pero aprenderemos de esos fallos. Estoy convencido de ello. Vamos poco a poco avanzando en la conferencia. Hasta ahora hemos visto el qué son los espíritus y su naturaleza. Y además nos hemos percatado de la influencia de estos en nuestro día a día. Perfecto. Demos ahora un paso más y veamos en qué lugares es más factible ponernos en comunicación con todo tipo de espíritus. Las manifestaciones se han producido a lo largo de toda la historia, así como la persistencia de algunos espíritus en dar señales ostensibles en ciertos lugares. De ahí el origen de la creencia de lugares encantados, en lugares mágicos, malditos. Pero, claro, ¿debemos entonces irnos a un cementerio o a una casa abandonada para poder hablar con los espíritus? Esto es lo que nos dice el cine, la televisión. Casa abandonada, cerca de un cementerio. ¿Y si encima es de noche? Espíritu asegurado. Los espíritus, bien es cierto que pueden apegarse a personas en concreto, así como a objetos o a lugares, en función de su elevación. Otro ejemplo. Un hombre agarrado, avaro, que ha llevado una existencia cuya única preocupación es ganar dinero, independientemente de hallar la felicidad, de convivir con su familia. ¿Qué ocurre? Pues que cuando desencarne va a estar apegado a su dinero. Lógico y natural. Si nos centramos en lugares en concreto, como en este caso, dependerá también del nivel vibracional del espíritu en sí, de su conocimiento previo. Los espíritus que ya no se encuentran apegados a la tierra irán a lugares donde encuentren el afecto de las personas. Son atraídos más por las personas que por los objetos materiales. No obstante, algunos pueden tener durante determinado tiempo predilección por algunos lugares, pero bueno, es algo transitorio. Pero vayamos al lío, a la enjundia. Como digo siempre, preguntas concretas, respuestas concretas. Siempre. En una de las últimas mesas mediúnicas realizadas en esta casa, hace ya casi un año, pregunté a la alta espiritualidad ¿qué de cierto era eso, que el contacto con los espíritus era más factible, más proclive en unos sitios que en otro? La respuesta, la verdad es que fue clara y os la transmito. Esta afirmación, me dijeron, no tiene ningún fundamento. Podemos encontrar espíritus en cualquier lugar. Toda la parafernalia que rodea las apariciones suele venir precedida por el espectáculo y por la captación de la atención de diferentes medios.
y lo entiendo. No es lo mismo una escena en la que se nos aparezca un espíritu, pues entre la bruma, en un pantano abandonado de noche lloviendo, que se nos aparezca un espíritu, pues en la droguería de nuestro supermercado habitual. No es lo mismo, no es lo mismo, claro que sí. Daos cuenta que, como hemos dicho, los espíritus estiman la presencia de los hombres, por lo tanto prefieren los lugares habitados a los deshabitados. Pero a ver, los haylos en todos sitios y lugares. De igual forma, la aparición de los espíritus no está supeditada a un día en concreto o a una hora en particular. Para ellos el tiempo se mide de forma diferente, tan diferente que ni lo entendemos cómo sería. Nosotros pensamos que de noche es más factible pues, entrar en contacto con los espíritus, y es normal. La noche da lugar a la oscuridad a lo desconocido. ¿Y hay algo más desconocido que el mundo de los espíritus? Pues yo creo que al menos para la mayoría no. Por contra, es cierto que algunos espíritus desprenden cierta luminosidad, por lo que es más fácil percatarse de su presencia de noche, pero yo os digo que es algo anecdótico. Por todo ello podemos dilucidar que en principio cualquier sitio es propicio para hablar con los espíritus, pero claro, como veremos a continuación, eso exige un trabajo, exige una preparación, exige cierto conocimiento. De igual forma, un ingeniero el primer día de carrera ni se le plantea la posibilidad de construir un puente, pues una persona que no tiene ningún conocimiento del mundo espiritual, pues la conversación, si es que puede llevarla a cabo con los espíritus, pues ya sabéis cómo puede ser. Por eso, estudio, dedicación y aprendizaje. ¿Y dónde podemos adquirir eso? Pues cómo no, pues en un centro espírita, y si es de confianza, mucho mejor. Y como siempre, gratuito. Siempre gratuito. Vamos a hablar ahora de la naturaleza de las comunicaciones con el mundo espiritual. Algo debemos tener muy presente. Al igual que cuando nosotros vamos caminando por la calle, paramos a una persona y no la conocemos, no sabemos de qué podemos hablar con ella. Pues lo mismo pasa con el mundo de los espíritus. Cada espíritu es diferente, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus características. Claro que sí. Hay algo también que se nos olvida, es que sí, estamos hablando de espíritus, pero estos son exactamente iguales a cuando estaban encarnados. Es decir, si una persona encarnada era una persona alegre, simpática, con tendencia a ayudar a los que le rodean, pues cuando desencarne, pues más o menos seguirá igual. Yo creo que eso es entendible por todos. Y de igual forma, si una persona que siempre estaba criticando con tendencia a hacer el mal, pues cuando desencarne, pues será básicamente igual. Lo que sí es cierto es que cuando desencarnamos, nuestra forma de entender, nuestra forma de comprender, nos moldea, nos hace aprender. Entonces, ese tipo de comportamientos, digamos, no tan positivo, lo vamos limando lentamente, pero la esencia ahí queda. Como consecuencia de todo ello, debemos tener muy presente que pueden presentarse una serie de comunicaciones en función del espíritu con el que hablemos. Claro que sí. No hay más que ver esos programas de televisión en los que tratan a los espíritus como seres inferiores. Preséntate, espíritu, vete de aquí, ¿qué te has creído? Pero bueno, ¿vosotros creéis que es normal hablar así a una persona que no conozco, que no conoces? A mí son cosas que me sorprenden. Y sobre todo que esas cuestiones se aplaudan. No lo sé. Si uno trata despectivamente al mundo espiritual, que no se sobresalte de las respuestas que pueda obtener. Por ello, desde el libro de los médiums se clasifica las comunicaciones con el mundo espiritual en función de su naturaleza. Pueden ser 4 tipos de comunicaciones. Yo os las voy a explicar, ya verás cómo son muy sencillas. Primer tipo de comunicación grosera. Es aquella que se caracteriza, como bien su nombre indica, por una falta de respeto.
Solo pueden provenir de espíritus de baja vibración, que aún se encuentran muy apegados a la materia. Por lo tanto, se suelen comportar tal como se comportaba cuando estaban encarnados. Muchas veces las comunicaciones llegan a ser triviales, indecentes, obscenas, arrogantes. Yo creo que me entendéis por dónde voy. El segundo tipo de comunicación son las comunicaciones frívolas, que tienen lugar entre espíritus burlones, traviesos, comunicaciones más maliciosas que malas per se. Fijaos, ellos mismos no conceden ninguna importancia a lo que están diciendo. Ellos lo que pretenden es engañarnos, mentirnos, reírse de nosotros. Les gusta engañar a los más débiles y suelen aparecer cuando la persona no dispone de las herramientas necesarias para razonar con qué tipo de espíritu están hablando. El tercer tipo de comunicación son las comunicaciones serias, que son aquellas más profundas en cuanto al tema y a la forma que se exponen. Son comunicaciones que excluyen, por lo tanto la frivolidad como la falta de educación previamente mencionadas. Debemos de saber que no todos los espíritus serios están igualmente esclarecidos. Claro que no. Dependen pues, de su evolución, depende del conocimiento que hayan adquirido. Por ello, siempre se nos dice, cuidado, cuidado. Pero ¿cuántas veces hemos visto eso de personas que nos dicen, uy, pues es que yo hablé con tal espíritu y me dijo esto? Pues yo hablé con tal espíritu y me dijo lo otro. Perfecto, puede que te lo haya dicho, pero eso no quiere decir que sea correcto, puesto que quizás sean espíritus que aunque hayan dado una comunicación seria, todavía no tengan mucho conocimiento. Así que cuidado, no nos dejemos obnubilar por lo que nos dicen. Y por último tenemos las comunicaciones instructivas, que ahora sí que sí, son comunicaciones serias, cuyo principal objetivo es la enseñanza acerca de las ciencias, la moral, la filosofía y todos los temas que nos puedan ayudar a ser mejor personas. Son más o menos profundas en función de la elevación y de la desmaterialización del espíritu. Para que estas comunicaciones sean provechosas, deben efectuarse de forma regular, de forma semanal. Estudiar esas comunicaciones, aprender de ellas, preguntar a los espíritus. Fijaos esta frase. Si para juzgar a los hombres hace falta experiencia, mucha más se requiere para juzgar a los espíritus. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es tan fácil. Claro, la teoría está muy bien, pero sobre todo la práctica, el estudio, el compromiso. Como acabamos de ver, la mayor parte de las veces, en función de nuestras intenciones, obtendremos un tipo de comunicación u otro. Si lo que queremos es divertirnos mientras que nos tomamos una copa con los amiguetes, pues obviamente encontraremos espíritus que nos respondan a nuestras cuestiones. Pero claro, ¿qué tipo de espíritus? Si lo que queremos es evolucionar, aprender y aspirar a entender la realidad que nos rodea, se nos exigirá un trabajo, una perseverancia y dejarse de temas materiales. Lo material lo solucionamos nosotros, que tenemos 2 manos, tenemos 2 piernas. El mundo espiritual nos puede aconsejar, pero somos nosotros los que nos sacamos las castañas del fuego. Comentaros también que los medios de comunicación por los cuales los espíritus se pueden poner en contacto con nosotros dependen un poco de nuestros sentidos terrenales. Es decir, los espíritus pueden manifestarse a la vista a través pues, de las apariciones. Pueden aparecerse a través de nuestros sentidos, a través de los diferentes órganos que estamos comentando. A través del tacto, por impresiones tangibles. A través del oído, a través de diferentes ruidos. O al olfato, a través de olores de dudosa procedencia. Así que, como estamos viendo, es un tema complejo. Pero bueno, quizás esto sea la piedra de salida que nos ayuda a comprender todo lo que estamos hablando.